Ok. Eh, Como todos ustedes saben, hay un nuevo seminario de estudiantes de la Universidad de Chile, una nueva semanita, y hoy nos acompaña Carlos Alberto Agila Loaiza. Él estudió matemática en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador, y luego se vino a Chilito Lindo e ingresó al Magíster en Ciencias con mención matemática en la Universidad de Talca. Está en su último año y nos informaron por interno que ya fue aceptado en el doctorado en la misma facultad. Él trabaja con Stephen Griffith y hoy día nos va a presentar categoría O para el álgebra de Cherednik racional. Yeah. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Siempre es bonito participar en estos espacios, sobre todo si son para estudiantes, cuando uno es estudiante, ¿no? Y bueno, entonces, como ya lo dijeron, mi charla va a ser sobre la categoría O para el álgebra de Cherednik racional, ¿sí? Bien, esto de aquí está muy ligado a lo que yo hago en mi tesis, tanto de maestría como lo que voy a hacer en mi tesis doctoral, ¿sí? No es precisamente mi tema de investigación como tal, solo está muy relacionado. Podría decirse que es un tema prerequisito, si se quiere decir para lo que yo hago, ¿sí? Y bueno, como me pidieron, lo hice algo no muy profundo ni técnico, más bien introductorio, ¿sí? Vamos a ver las cosas por encimita, solo ideas sencillas del tema, ¿sí? Nada muy a fondo, ¿sí? Bien, entonces, para esta charla en 5 partes. Primero vamos a ver un poco de lo que son los grupos de reflexiones complejas, ¿sí? Que es el objeto básico sobre el cual se definen las álgebras de Cherednik. Luego voy a definir lo que es el álgebra de Cherednik racional. Vamos a ver un análogo a la transformada de Fourier dentro de este contexto de las álgebras de Cherednik. Luego, lo que yo diría que son los ejemplos básicos de representaciones para esta álgebra, que se van a llamar los módulos estándar, ¿sí? Y finalmente vamos a definir lo que es la categoría O, ¿sí? Que vamos a ver que es una cierta subcategoría de la categoría de representaciones del álgebra, ¿sí? Que está generada en cierto sentido por los módulos estándar. Bien, entonces empecemos con los grupos de reflexiones complejas. Bien, en toda esta charla, esta H gótica va a representar un espacio vectorial complejo de dimensión finita, ¿sí? Entonces, si yo tomo un endomorfismo de ese espacio vectorial, yo defino su subespacio fijo como el conjunto de todos los vectores que quedan fijos bajo la acción de este endomorfismo, ¿no? O lo que es lo mismo es el núcleo del endomorfismo menos la identidad. Bien, este se lo llama el subespacio fijo de este endomorfismo. Bien, entonces, una reflexión compleja o pseudo reflexión, o como le voy a decir yo, solo reflexión le voy a llamar, ¿sí? Va a ser un automorfismo de ese espacio vectorial, es decir, un elemento del grupo lineal general, ¿sí? De orden finito, es decir, que compuesto consigo mismo un número finito de veces llega hasta la identidad, pero la condición característica, o sea, lo que lo define como tal, es que la codimensión de este espacio fijo sea 1, ¿sí? Es decir, ¿sí? Que la codimensión de un espacio sea 1 significa que ese espacio es un hiperplano, entonces existe un hiperplano, ¿sí? Que está formado por puntos fijos de este endomorfismo, ¿sí? Entonces, es decir, que este endomorfismo R fija puntualmente a un hiperplano de H, que bueno, le llame H mayúscula, ¿sí? Y a este hiperplano se lo llama el hiperplano reflectante de R, ¿sí? Donde R es la reflexión. Bien, entonces, ahora, si nosotros consideramos un subgrupo finito del grupo lineal general sobre este espacio H, voy a denotar por R mayúscula el conjunto de todas las reflexiones contenidas en W, es decir, todos los elementos de W que cumplen esto, que son de orden finito. Bueno, este viene de paquete porque el grupo ya es finito de por sí. Es así, esta aquí la podemos olvidar. Entonces, son todos los elementos de W que cumplen con esta condición, que fijan puntualmente a un hiperplano, ¿sí? Entonces, cuando W está generado por este conjunto R de reflexiones, ¿sí? Decimos que W es un grupo de reflexiones complejas, ¿sí? Bien. Aquí, bueno, esto de aquí tiene su paralelo en el caso de los reales, hay los grupos de reflexiones reales, ¿sí? En las reales la teoría es mucho más simpática porque ya aparecen los grupos de Coxeter y todas estas cuestiones simpáticas. En los complejos la cosa es un poquito más seria, ¿sí? Es un poquito más complicado de estudiarlos, pero bueno, igual los estudiamos, ¿no? Bien. Ahora, un grupo de reflexiones se dice irreducible, ¿sí? Si el único subespacio propio, y aquí hay un conflicto de terminología que voy a aclarar. No tengo opción para anotar. Sí, perdón, no me deja anotar, no importa.
Ya. Cuando digo subespacio propio, aquí hay un conflicto de terminología porque no es subespacio propio en el sentido de valores y vectores propios, sino es subespacio propio en el sentido de que está estrictamente contenido en H. ¿Sí? Quizás debí elegir una mejor terminología para esto. ¿Sí? Sea un subespacio estricto, decirlo así, de H. ¿Sí? Entonces, el grupo de reflexiones es irreducible si el único subespacio de H que no es H, que es invariante bajo la acción de W, es el subespacio 0. ¿Sí? De todos los demás subespacios de H, ¿sí? No quedan fijos por la acción de W, ¿no? Se puede probar, ¿sí? Que sin mucho trabajo, de hecho, que todo grupo de reflexiones complejas es isomorfo a un producto de grupos de reflexiones irreducibles, ¿sí? Entonces, esto nos dice que nos basta entender los grupos irreducibles para poder entender los grupos de reflexiones complejas. Estos grupos irreducibles ya los conocemos todos, están completamente clasificados, ¿sí? La clasificación fue realizada por Shepard y Todd en el año 54, ¿sí? Y los dividieron en dos grandes grupos, dos grandes clases. La primera clase de los grupos de tipo GRPN, ¿sí? Que son también conocidos como los grupos ciclotómicos, ¿sí? Y hay una lista de 34 grupos que son los casos excepcionales, ¿sí? O sea, son unos 34 grupos especiales, ¿sí? Bien, voy a describir un poquito qué es esta familia de los grupos GRPN. Voy a empezar en el caso cuando P vale 1, ¿sí? Cuando P es igual a 1, ya, perdón, se murió mi pantalla. Cuando P es igual a 1, ¿sí? Este grupo tiene que ser un grupo de endomorfismos, y como estamos en espacios vectoriales, yo puedo identificar endomorfismos con matrices. Entonces, este de aquí me va a dar, este de aquí es el grupo de matrices cuadradas n por n, este es el índice n, ¿sí? Tal que en cada fila y en cada columna, todas las entradas son 0, excepto exactamente una. Hay una entrada no nula en cada fila y cada columna. Pero esa entrada no nula no es cualquier entrada, tiene que ser una raíz r-ésima de la unidad, y aquí entra en juego este índice r de aquí. Bien. Entonces, este es el grupo GR1N. Ahora, ¿qué es en general el grupo GRPN? Entonces, yo tomo P un divisor de R, ¿sí? Entonces, este grupo va a ser un subgrupo de este grupo de acá, de índice P, ¿sí? Que está formada por aquellas matrices cuadradas, ¿sí? De nuevo, cada fila y cada columna tiene una entrada no nula, y ahora aquí lo que vamos a pedir es que el producto de todas esas entradas no nulas sea una raíz R sobre P ésima de la unidad, ¿sí? Y ese es el grupo GRPN. Esto nos da una descripción completa de esta familia de aquí, ¿sí? Los 34 casos excepcionales no voy a discutirlos cuáles son, porque tendría que dar una lista de 34 grupos y se me iría toda la charla en eso, pero hay otra familia de 34 grupos excepcionales, ¿sí? Estos son los grupos que se estudian más, ¿sí? Los grupos ciclotómicos. En general, de lo que yo he visto, cuando hay que hacer demostraciones respecto a grupos de reflexiones complejas, hay que hacerlo por casos. Hay que hacer este caso y 34 casos uno para cada caso de aquí, en general. Pero bueno. Bien, si W es un grupo de reflexiones complejas, denotamos a R por conjunto de reflexiones, como antes, ¿sí? Entonces, uno puede pensar al espacio H caligráfica o la H gótica como una representación de W, ¿sí? Por definición misma, porque W es un subgrupo del grupo lineal general sobre H, ¿no? Ahora, este W actúa naturalmente en el dual de H. ¿Por qué? Porque puedo pensar en el dual de H como la representación dual de W, ¿sí? De la forma usual, ¿no? Si yo quiero ver cómo actúa un elemento del grupo sobre un elemento del dual de H, lo que tengo que hacer es ver cómo actúa este sobre un vector de H, ¿no? Y lo que hace es simplemente lo típico, se va al otro lado, pero actuando con la inversa, ¿sí? Es la descripción que uno tiene de la representación dual. Bien, entonces como yo tengo una acción de este grupo sobre este espacio vectorial, yo puedo extenderme a todas las extensiones de este espacio, a ver, ¿cómo lo digo? A todas las construcciones que uno hace naturalmente sobre este espacio, ¿no? Yo puedo extender la acción a sus potencias tensoriales, puedo extenderla a sus potencias exteriores y a sus potencias simétricas, ¿sí? En particular, si me extiendo esta acción a la álgebra simétrica, las potencias simétricas, obtengo una acción natural de este grupo sobre el álgebra de funciones polinomiales, ¿sí? Bien, y esta va a ser la clave para la construcción de la álgebra Schrödinger, que este grupo, ¿sí? al actuar sobre el grupo H, tiene una acción natural sobre esta álgebra de funciones polinomiales. Bien, ahora, para cada reflexión en este grupo, voy a fijar un funcional lineal que depende de esta reflexión, tal que su núcleo sea justamente el espacio fijo de R o el hiperplano reflectante que ya hemos llamado hace un momento, ¿sí? Entonces, una vez que yo fijo este funcional, yo tengo que existe un único vector en H que cumple con esta ecuación, ¿sí?
Esto es un simple cálculo del álgebra lineal, y lo que nos damos cuenta es que esto más o menos se parece bastante a cómo uno expresa una reflexión real, ¿no? Era el vector menos, aquí aparecía 2 veces una forma bilineal, ¿sí? Y aquí un vector fijo, ¿no? Entonces esto se parece mucho a lo que uno hacía cuando hace reflexiones reales, es justamente de ahí viene la analogía, ¿no? Y eso se puede ver igual muy fácil. Una cosa importante es que nosotros fijamos este alfa R, pero no existe solo un funcional alfa R que tenga este núcleo. Hay infinitos, de hecho, ¿no? Entonces, esta observación es clave, ¿sí? Y me dice que si yo cambio el alfa R, ¿sí? Por este producto de aquí, con el X y el Y fijo y el R fijo, no depende de la elección de alfa R ni del alfa R check, de este vector de aquí, ¿sí? Depende únicamente de X, de Y y de R, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiar este alfa R por cualquier otro que tenga este mismo subespacio, este mismo núcleo, ¿sí? Y este valor de aquí no va a cambiar. ¿Sí? Y esto es importante porque nos va a permitir ver en un momento que el álgebra de Schrödinger está bien definida. Bien, entonces vamos a ver qué es el álgebra de Schrödinger racional. Bien, entonces fijemos notación. W ahora va a ser un grupo de reflexiones complejas, ¿sí? Sobre un espacio vectorial H. Aquí me falta indicar que, bueno, lo sabemos, tiene que ser de dimensión finita porque todo lo hicimos para dimensión finita. Y vamos a denotar por R a su conjunto de reflexiones, o sea, el conjunto de reflexiones que están en este grupo. Bien, entonces W ya vimos que actúa sobre H y sobre el dual, por lo tanto actúa sobre la suma directa de ambos, ¿no? Componente por componente. Y por ende yo puedo extender su acción a la del álgebra tensorial sobre este espacio, ¿sí? Que sabemos que es la suma directa de todas las potencias tensoriales de este espacio. Bien, entonces yo tengo una acción de W en esta álgebra, ¿sí? Entonces yo puedo formar el producto semidirecto de esta álgebra por el grupo W, ¿sí? ¿Cómo? De la siguiente forma. Entonces, primero voy a definir este conjunto de aquí, lo voy a definir como un espacio vectorial. ¿Y qué va a ser como un espacio vectorial? Como espacio vectorial simplemente va a ser el producto tensorial sobre los complejos de esta álgebra tensorial con el álgebra de grupo, del grupo W con escalares en los números complejos. ¿Sí? Esto es como espacio vectorial. Ahora le voy a dar a eso de aquí una estructura de álgebra. Para eso me hace falta escribir una multiplicación. Entonces voy a escribir una multiplicación sobre los generadores de esta álgebra, ¿sí? De la siguiente forma. Entonces tomo un par de generadores que van a ser un F1 tensor W1 por F2 tensor W2 con F1 y F2 en esta álgebra de aquí, W1, W2 acá, ¿sí? Y lo hace de la manera como lo hace usualmente el producto semidirecto, ¿no? Entonces tomo F1, luego hago actuar a W1 en F2 y finalmente multiplico W1 por W2. Esa es la acción común y silvestre que uno hace, la multiplicación común y silvestre que uno hace cuando define, por ejemplo, el producto semidirecto de grupos, ¿no? Sino que está ahora en este contexto de álgebras. Ya, entonces, este objeto me va a ser muy importante, este producto semidirecto me va a ser muy importante. Bien. Una aclaración que usualmente no voy a escribir este signo de tensor, ¿sí? Por comodidad, porque va a ser muy tedioso escribir tensor a cada rato, así que lo voy a omitir. Entonces va a aparecer FW1 por FW2, ¿sí? Y aquí igual se van a omitir los tensores. Bien. Lo que estoy haciendo es acercarme a la definición de la álgebra de Schrödinger, ¿sí? Entonces ahora voy a fijar una función que vaya desde el conjunto de reflexiones hacia los complejos, que sea invariante bajo la acción de W, ¿sí? Bueno, aquí hay que pensar un momento. W actúa naturalmente por conjugación sobre el conjunto de reflexiones, porque si yo conjugo una reflexión, obtengo de nuevo una reflexión. Entonces hay una acción natural de W por conjugación aquí. Que esta función sea invariante significa que es equivariante para esta acción, o dicho de otra forma, que es constante sobre las clases de conjugación. Eso es lo que dice esta. Entonces, fijamos una función cualquiera, desde el conjunto de reflexiones a los complejos, que sea constante sobre las clases de conjugación. Bien, también voy a fijar un parámetro que le voy a llamar kappa. Este va a ser simplemente un parámetro, lo vamos a fijar, la definición de la álgebra depende de este parámetro. ¿Sí? Aunque desde cierto punto de la charla en adelante voy a asumir que kappa es igual a 1, por simplicidad. Aunque mucha de la teoría es válida en este caso cuando kappa es igual a 1. Bien. Y para terminar, voy a decir que voy a tomar el ideal generado, ¿sí? Por el ideal en esta álgebra, en ese producto semidirecto generado por los siguientes elementos. Aquí va a ser el conmutador de Y y X. Bueno, aquí me faltó indicar que Y pertenece a H y X pertenece al dual de H, ¿sí? Me faltaría indicar eso de aquí, ¿sí? O lo podemos tomar indistintamente en cualquiera de los dos, siempre y cuando yo asegure que H y H dual son espacios, ¿cuál es la palabra? Isotrópicos para esta forma de bilineal, ¿sí? Entonces no hay problema así. Entonces ahí puedo considerar X y Y arbitrarios.
Bien, entonces considero el ideal generado por todas estas relaciones de aquí, ¿sí? Entonces, si ya tengo un ideal, yo puedo generar el cociente de esta álgebra por este ideal, y eso es lo que llamamos el álgebra de Schrödinger racional, ¿sí? Entonces, el álgebra de Schrödinger racional de parámetros kappa, que es el que fijamos aquí, c, que es esta función que tomamos aquí, ¿sí? Se define como el cociente de este producto semidirecto por el ideal generado por estas relaciones de aquí, ¿sí? Entonces, este es el álgebra de Schrödinger racional. Bien. Entonces, una aclaración respecto a la notación. En general, yo voy a omitir el W y el H de la notación, porque ¿qué parece escribir tanto? ¿Sí? Entonces, voy a escribir simplemente H sub kappa C. Y cuando kappa sea 1, voy a simplificar más la notación y voy a escribir, en lugar de escribir H sub 1, C, voy a escribir simplemente HC. ¿Sí? Entonces, cuando no vean kappa ni nada aquí, es porque el kappa vale 1. Este número de aquí vale 1, el que aparece aquí. Bien. Entonces, esta es la definición del álgebra de Schrödinger por generadores y relaciones. ¿Sí? Ya, entonces por definición, como les dije, esta forma bilineal que aparecía aquí, yo la tengo que elegir que sea de tal forma de que H y H dual sean isotrópicos, o sea, es decir, que X por Y, cuando X y Y pertenecen a H, o cuando X y Y pertenecen a H dual, tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, lo que tengo yo es que estos conmutadores de X y Y, cuando ambos pertenecen a H o ambos pertenecen a H dual, van a ser siempre 0, ¿sí? Y tenemos entonces aplicaciones naturales que van desde el álgebra de funciones polinomiales, que es el álgebra simétrica sobre el H dual. Aquí hay un pequeño error, debería ser la H gótica, esta H de acá arriba, ¿sí? Aquí también debería ser esta H de acá arriba, esta H gótica, ¿sí? Entonces, como estos son ceros, induce un homorfismo natural, que de esta álgebra de funciones polinomiales acá y de esta álgebra de funciones polinomiales acá. Recordemos que estas son álgebras simétricas, así que esta condición justamente es la que permite aplicar la propiedad universal de las álgebras simétricas para definir homomorfismos de aquí a acá, ¿sí? Bien, lo que tenemos es un poquito más. Estas de aquí, de hecho, incrustaciones, ¿sí? Y no es cualquier incrustación, ¿sí? Entonces, este es el teorema de Poincaré-Birkhoff-Bit. Y lo que nos dice es lo siguiente. El homorfismo de multiplicación. Es decir, yo tomo el álgebra de funciones simétricas aquí, el álgebra de funciones simétricas acá y el álgebra de grupo, ¿sí? Y aplico elementos de aquí hacia su producto, ¿sí? F por G por W. Ese de aquí me define un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, esto me dice mucho, porque no solo me dice eso, sino también me dice que tengo una base, porque conozco una base para esta porque es una álgebra simétrica, conozco una base para esta porque es una álgebra simétrica, conozco una base de esta porque es una álgebra de grupo, y si yo tengo bases, yo obtengo bases para el producto tensorial. Entonces tengo una base automáticamente para la álgebra de Schrödinger racional, ¿sí? Entonces me da también una descripción muy apropiada de una base para esta álgebra. Obviamente va a ser de dimensión infinita porque esta y esta son álgebras de polinomios, así que son de dimensión infinita. Bien, a este isomorfismo de aquí se lo llama la descomposición triangular de la álgebra de Schrödinger, ¿sí? Y esto es importante porque todo lo que se hace, por ejemplo, en teoría de categorías de peso más alto, cuando uno hace categorías de operadores localmente nilpotentes, de módulos, perdón, localmente nilpotentes, todas estas cuestiones se pueden hacer en módulos estándar, módulos coestándar, todo ese tipo de cosas, se pueden hacer en generalidad en una categoría en un álgebra con descomposición triangular. Entonces, como el álgebra de Schrödinger es un álgebra que tiene una descomposición triangular, podemos hacer esta teoría de categoría O en particular. Y justamente eso es el objetivo de la charla, mostrar cuál es la categoría O para esta álgebra. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de la demostración de ese teorema? El teorema de Poincaré-Birkhoff-Bit. Voy a dar solo una idea muy por encimita porque hay muchísimos detalles muy profundos aquí. No muy profundos, muy técnicos aquí, ¿sí? Pero bueno, el álgebra de Schrödinger racional es un caso particular de otra álgebra que se llama el álgebra de Hecke de Drinfeld, ¿sí? El álgebra de Hecke de Drinfeld, o bueno, álgebra de Drinfeld, ¿sí? Es una álgebra asociada a una familia de formas esquilineales indexadas por los elementos del grupo, ¿sí? Que, bueno, es una álgebra definida igual por generadores y relaciones. Se puede probar que justamente cuando uno se restringe al grupo de reflexiones complejas y a ciertas formas específicas, ciertas formas esquilineales específicas, uno obtiene justamente el álgebra de Schrödinger racional, ¿no? Y el álgebra de Drinfeld ya tiene un teorema PBW. Entonces, simplemente vemos que se cumplen las hipótesis del teorema PBW para el álgebra de Drinfeld y obtenemos el teorema PBW para el álgebra de Schrödinger. Entonces, bueno, obviamente aquí no dije nada porque nunca definí lo que es el álgebra de Drinfeld, pero solo es para que se tenga más o menos de dónde viene ese teorema, ¿sí? Bien, el teorema de hecho, el teorema de PBW para el álgebra de Drinfeld
nos da una descripción explícita de la base, ¿sí? Y de hecho, uno testando esa descripción explícita de la base, prueba que eso de aquí es un isomorfismo, ¿sí? Es bonita la demostración, súper técnica, pero bonita. Bien, ahora voy a tratar de dar una descripción alternativa del álgebra de Schrödinger. Entonces, para eso voy a definir ciertos operadores, ¿sí? Entonces, voy a definir una deformación del operador diferencial en las álgebras de polinomios. Los polinomios podemos derivarlos de manera común y silvestre. Entonces, voy a deformar un poco esta derivada, ¿sí? Entonces, voy a definir ese operador D mayúscula sub y. Va a ser kappa por la derivada parcial con respecto a y de f. ¿Sí? Si uno lo quiere pensar de manera formal, porque estamos en de aquí es un álgebra de polinomios, esto de aquí es simplemente la única derivación que cuando f pertenece al dual de h, me da f evaluado en y, ¿no? Se puede pensar así. Y eso se extiende naturalmente a toda la álgebra de polinomios, ¿sí? Y menos este término de aquí, ¿sí? Esto es lo que lo deforma realmente, ¿no? Esto es lo que está deformando este operador diferencial de aquí, ¿sí? Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque esto de aquí es una fracción, pero debería darme una función polinomial. Y uno prueba que efectivamente es un polinomio, porque este que está en el numerador, ¿sí? Se anula justamente en el núcleo de este de acá, entonces yo puedo factorar a este por este, una función polinomial, ¿sí? Entonces, esto de aquí es una deformación del operador diferencial, y este de aquí son los famosos operadores de Dunkel, ¿no? Que aparecen mucho en el estudio de grupos de reflexiones, reales, complejas y todo esto de aquí. Fueron obviamente introducidos por Dunkel, creo. Sí. He visto el artículo original donde los definen, no lo he leído, pero lo he visto. Sí. Bien, una propiedad importante de esos operadores de Dunkel es que conmutan, ¿sí? Esto se puede probar directamente, de hecho, Pavel Ettinghoff es un matemático de MIT, él tiene una demostración muy sencilla de la conmutatividad de estos, ¿sí? Pero también es consecuencia del teorema PW, una vez que probemos con otra descripción que voy a dar del álgebra. ¿Sí? Ya, ahora voy a definir más endomorfismos de este álgebra de polinomios, ¿sí? Entonces yo fijo un elemento de ese álgebra de polinomios, es decir, un polinomio, ¿sí? Este induce un morfismo de multiplicación, es decir, multiplicación por f me da un endomorfismo de esta álgebra, ¿no? Eso me permite identificar a esta álgebra de aquí con un subconjunto de esta álgebra de endomorfismos del álgebra de polinomios. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a definir como, esta es una H cursiva, no es la H recta, es una H cursiva, su capa C, a la subálgebra de endomorfismos del álgebra de polinomios, generada por el grupo W. Recordemos que este W actúa naturalmente sobre H, y por ende actúa naturalmente sobre el dual de H, perdón, y actúa por ende naturalmente sobre este de aquí. Así que lo puedo considerar como un subconjunto de esta álgebra de endomorfismos, ¿sí? Entonces, esta va a ser la subálgebra generada por el grupo W, por los separadores de Dunkel y por esta de aquí. Recordemos que la identificamos como un subconjunto de esta álgebra de acá arriba. Y esta álgebra de aquí, ¿sí? Lo que tenemos es que estos generadores, es decir, el W, los operadores de Dunkel y estas funciones polinomiales de aquí, verifican exactamente las mismas relaciones que verificaba los generadores del ideal con el cual definimos el álgebra de Schrödinger racional, ¿sí? Entonces, si verifican las mismas relaciones, yo tengo automáticamente un homomorfismo de C álgebras, que va desde esta álgebra definida por generadores y relaciones, a esta otra álgebra que tiene los generadores que verifican esas mismas relaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo está escrito este homomorfismo? Simplemente, al elemento W lo envía hacia el mismo W, a este elemento Y que pertenece a H lo va a enviar hacia su correspondiente operador de Dunkel, y a este X lo envía hacia X. Aquí hay que tener cuidado porque este X significa otra cosa. Este es el morfismo de multiplicación por X, ¿sí? Porque eso lo identificamos con los operadores de multiplicación, ¿sí? Entonces, este X acá se refiere al morfismo de multiplicación. Bien, entonces yo tengo un homomorfismo que va de aquí a acá, y como ese tiene generadores indexados por los generadores de acá, este es sobreyectivo, pero de hecho es mucho más, es un isomorfismo. Entonces, este morfismo que construimos aquí es un isomorfismo de álgebras, y por lo tanto yo puedo identificar a esta subálgebra del álgebra de endomorfismos con el álgebra Schrödinger racional, ¿sí? Ahora, la demostración de que estos son isomorfos no es muy sencilla, ¿sí? Requiere una incursión por las localizaciones de Eura, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque eso sería para otra práctica, a los que les gusta hacer álgebras no conmutativas, ¿sí? Pero aquí interviene un proceso de localización y que es un poquito técnico. De localización no conmutativa, eso es un poquito técnico. Bien, entonces, como dije, yo puedo identificar ahora la álgebra Schrödinger racional con esa subálgebra de aquí. Entonces voy a denotarlas indistintamente a las dos por la H recta, porque ya sé que son isomorfas, así que no me importa cuál es cuál, ¿sí?
Bien, ahora voy a describir un poco lo que es la transformada de Fourier. Ahora, esta de aquí no es la transformada de Fourier en el sentido clásico que uno conoce, sino que es un análogo para a esta álgebra. ¿Y por qué es un análogo? Porque tenemos morfismos de multiplicación y tenemos unas deformaciones de los operadores diferenciales. Entonces, recordemos que la transformada de Fourier lo que hace es transformar multiplicaciones en operadores diferenciales y al revés, operadores diferenciales en multiplicaciones. Es lo que es la transformada de Fourier. Justamente vamos a hacer eso. Vamos a transformar operadores de multiplicación en deformaciones de operadores diferenciales y viceversa. Entonces vamos a tener un operador de ese tipo y lo más natural es entonces llamarlo transformada de Fourier. Bien, entonces voy a empezar fijando una forma hermitiana, casi digo bilineal, perdón, hermitiana, definida positiva, que sea W invariante, ¿sí? Es decir, que si yo actúo por W en cada lado, eso no deja inalterado a esta forma, ¿sí? Esto siempre existe, ¿sí? Porque es la misma demostración que uno hace cuando demuestra el teorema de Maschke en teoría de representaciones de grupos. Nos asegura que existe una forma hermitiana definida positiva de W invariante, la misma demostración, copy-paste. Bien. Entonces, vamos a suponerlo que como es hermitiana, tiene que ser conjugada lineal en una componente. Entonces, vamos a suponer que es conjugada lineal en la primera componente y no en la segunda, como es usual, ¿sí? Esto es simplemente por tradición. Muchos lo hacen así que no voy a perder la tradición. Bien, entonces, como yo tengo una forma definida positiva, que es hermitiana, automáticamente obtengo un isomorfismo conjugado lineal del espacio en su dual, ¿no? Teorema de representación de Riesz. Sí, simplemente. Bien, entonces lo que voy a hacer es dar un poco de notación. Entonces, a la imagen de un elemento de H bajo este endomorfismo, lo voy a llamar por Y barra. Y al revés, a la imagen inversa de un elemento del dual de H acá, también lo voy a llamar por X barra. ¿Sí? Entonces, estas de aquí son imágenes ya sea por este isomorfismo o por su inversa. ¿Sí? Es simplemente para agilizar la notación nada más, esta notación de aquí. Bien, entonces ahora, recordemos que tenemos una función C con la que definimos el álgebra de Schrödinger racional. Voy a definir la C barra como esta función, la que a cada R le envía el C barra sub R, que es simplemente la C sub el inverso de R conjugado. Aquí esta barra representa conjugación compleja. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es el resultado? Entonces, creo que tengo un conflicto de notación. Sí. Ya. Este de aquí es la otra phi, ¿sí? Es la phi, este es el bar phi, pero debería ser el phi normalito, se me ha ido un bar phi aquí, ¿sí? El phi normalito. Entonces existe un único anti-isomorfismo que va desde el álgebra de Schrödinger racional con parámetros kappa y c, hacia el álgebra de Schrödinger racional con parámetros kappa conjugado y c barra, ¿sí? Que está dado de la siguiente forma. El x lo envía a su x dual, el y lo envía a su y dual y el w lo envía a su inverso. Este x barra o x dual que dije, es la imagen, recordemos, de bajo la inversa, eso aquí va acá. Este y a y barra es el que va de aquí a acá, la imagen de y, ¿sí? Y bueno, eso es simplemente la inversión, ¿no? Como es anti-isomorfismo, creo que esto es obvio que debería ser así para que anticonmuten. Bueno, no, anticonmuten estaría mal. Para que se den la vuelta al pasado a otro lado, ¿sí? Ya. Ya, debe ser otra phi, ¿no? Bien, es fácil probar este teorema, tiene un poquito de detalles, pero son cuentas fáciles, no hay nada del otro mundo, ¿sí? Entonces este isomorfismo phi, que lo llame ahora sí es la propia phi, esta es la phi que debería estar aquí, ¿sí? Lo llamamos la transformada de Fourier. ¿Y por qué? Porque ese de aquí, recordemos, este elemento de aquí, en esta álgebra me da multiplicación, pero al pasar al otro lado, esta álgebra de aquí, esto pertenece al dual de H, y ahí es un operador de Dankel, así que es una deformación de un operador diferencial. Entonces se convirtió de un operador de multiplicación a una deformación de un operador diferencial. Y aquí al revés. En cambio, y acá es un operador de Dankel. Así que es un operador diferencial, una deformación de un operador diferencial. ¿Sí? Y al pasar acá se convierte en un elemento de H dual, y los elementos de H dual actúan por multiplicación. Así que este se convierte de operador diferencial en operador de multiplicación. ¿Sí? Por eso aquí se llama transformada de Fourier, por esa analogía que existe con la transformada de Fourier de análisis clásica, ¿no? Bien, entonces, cuando este parámetro kappa es real, aquí no hace falta este kappa conjugado, y cuando esta función c es igual a esa función c barra, ¿sí? Entonces aquí tampoco hace falta poner la c barra, ¿sí? Y uno puede verificar fácilmente que componiendo esta función phi consigo misma, obtiene la identidad, así que esta transformada de Fourier es una involución, ¿sí? Cuando kappa es un parámetro real y esta función c es igual a su función c barra. ¿Sí? Esta es una observación importante.
Bien, entonces ahora sí, como les dije, voy a asumir ahora que siempre que kappa es igual a 1, así que ya no va a aparecer el subkappa en el álgebra de Schrödinger, y voy a asumir también que esta C barra es igual a C, por lo tanto la transformada de Fourier va a ser una involución del álgebra de Schrödinger. Bien, voy a fijar una base Y del espacio H, Y1, Y2 hasta Yn del espacio H, y su correspondiente base dual para el espacio dual, ¿sí? Y voy a definir un operador especial, el operador EU, que va desde el álgebra de polinomios al álgebra de polinomios, es decir, es un endomorfismo de esta álgebra, que actúa de la siguiente forma. Yo aplico la derivada parcial con respecto a YJ y luego multiplico por XJ, ¿sí? Esto es justamente, si ustedes recuerdan en análisis de Fourier clásico o en ecuaciones diferenciales básicas, esto es justamente la función de Euler, o el operador de Euler, ¿sí? Y es justamente por eso le llamamos el elemento de Euler aquí. Es el elemento de Euler, ¿sí? Uno puede describir esto de otra forma, ¿sí? Uno puede probar con un cálculo directo que tiene esa descripción utilizando aquí los operadores de Dunkel, y aquí aparecen estos elementos de aquí. Y estos de aquí son entonces una suma de operadores que pertenecen al álgebra de Schrödinger, ¿sí? Cuando la identifico con la subálgebra de endomorfismos del álgebra de funciones polinomiales. Entonces este elemento de Euler es un elemento del álgebra de Schrödinger, ¿sí? Resulta que es súper importante, ¿sí? Veamos un par de propiedades simples, ¿sí? Primero que nada, este es invariante por la transformada de Fourier, ¿sí? Sería la transformada de Fourier y me queda lo mismo. Este es un cálculo sencillo, no hay nada del otro mundo. Y tiene esas relaciones, ¿no? Si yo conmuto el elemento de Euler con un elemento de H dual. Aquí hay que tener cuidado. Aquí, cuando escribo este de aquí, me refiero al operador de multiplicación, porque estoy dentro del álgebra de Schrödinger, ¿sí? Y aquí igual, aquí cuando yo escribo este aquí, me refiero al operador de Dunkel, ¿sí? Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, tienen esas relaciones de conmutación y conmuta con todos los elementos del grupo, ¿sí? Esto es importante también. Entonces, este de aquí, este elemento es súper importante y vamos a ver por qué es súper importante. Porque me permite probar ciertos hechos respecto a los módulos estándar. Bueno, aquí tengo que agradecerle a Elizabeth, que está aquí de asistente. Ella fue la que básicamente me enseñó por qué era tan importante el elemento de Euler, y es justamente lo que, lo que les voy a explicar a continuación. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver lo que son los módulos estándar. Los módulos estándar son los tipos algunos de los tipos de representaciones más importantes que tiene esta álgebra de Schrödinger, ¿sí? Y en general que tiene una álgebra con una descomposición triangular. Bien, entonces voy a fijar un módulo sobre la álgebra de grupo. Recordemos que esto es lo mismo que decir una representación del grupo, ¿sí? Entonces, como es un módulo sobre este de aquí, yo voy a extender su estructura de módulos sobre la álgebra de grupo a una estructura de módulos sobre este producto semidirecto. ¿Sí? Recordemos que esto contiene una copia del álgebra de grupo por definición producto semidirecto, como le dije hace un rato. ¿Cómo lo voy a hacer extender? Fácil. Los elementos de aquí van a actuar solo por su término constante. O dicho de otra forma, todos los elementos de H actúan por 0 sobre E. ¿Sí? Es lo mismo que lo que dije hace un momento. Entonces, con esto yo le extiendo la estructura de C de módulo a una estructura de módulo sobre esto de aquí. ¿Sí? Y definimos el módulo estándar de la siguiente forma. Si yo tengo un módulo sobre esta álgebra, ¿sí? Este de aquí es por el teorema PW, esta es una subálgebra del álgebra de Schrödinger. Entonces yo puedo inducir. Entonces aplico simplemente inducción, ¿sí? Y esto es lo que definimos como el módulo estándar, ¿sí? Es decir, va a ser el producto, el tensorial, ¿sí? Sobre esta subálgebra del álgebra de Schrödinger con este módulo estándar, ¿no? Bien, una observación importante es que el teorema PW, como dije, implica que esta es una subálgebra, pero no solo esto, implica que este de aquí, como módulo sobre esta subálgebra, es libre. Y si es libre, entonces en particular es un módulo plano, y por lo tanto este funtor que es tensorizar con esta álgebra es un funtor exacto, ¿sí? Pero ese funtor de tensorizar sobre esta álgebra con esta de aquí es lo que le estoy llamando este módulo delta sub capa C, si quieren, ¿sí? Así que este funtor es un funtor exacto. Bien, además, por el mismo teorema PW, ¿sí? Fijando bases, ¿sí? Uno puede probar que tengo un isomorfismo de módulos sobre esta álgebra, entre módulo estándar y simplemente el producto tensorial del álgebra de funciones polinomiales sobre H con esta representación E. Y este isomorfismo es clave, porque este me permite hacer muchas descripciones que voy a hacer a continuación. Entonces voy a identificarlos como módulos sobre esta álgebra, ¿sí? Bien, lo escribo aquí de nuevo porque es importante. Entonces vamos a ver un pequeño resultado que es clave para lo que sigue. Entonces, si yo sumo ahora que E es irreducible, ¿sí? Entonces el elemento de Euler, ¿sí? Actúa por escalares sobre este subconjunto, ¿sí?
Este es un subconjunto, no es un espacio como tal, porque aquí el 1 está fijo, es un subconjunto. Si quieren lo podemos ver aquí como una copia de los complejos, ¿sí? Porque los complejos se van a ambos lados. Si quieren verlo como un subespacio, pero pensémoslo como un subconjunto, ¿sí? Entonces actúa por una constante, que esa constante la voy a llamar C sub E, ¿sí? Entonces sobre una constante por este espacio, sobre ese espacio. Más que puedo generalizar esto. Si yo tengo un polinomio que sea homogéneo, ¿sí? Entonces, este elemento de Euler actúa sobre el producto tensorial de S de aquí con un elemento de E, ¿sí? Por esta constante más un número entero positivo, o un número entero no negativo, ¿sí? Que es justamente el grado de este polinomio, ¿sí? Dicho de otra forma, yo puedo pensar al producto de los polinomios homogéneos pensado con E, yo lo puedo pensar como un subespacio propio del elemento de Euler asociado a este valor propio, ¿sí? Y si tengo eso, yo puedo pensar en graduaciones. ¿Sí? Entonces voy a definir los elementos homogéneos de grado D más CE, ¿sí? Como esencialmente los vectores propios, por decirlo así, del elemento de Euler, ¿sí? Con este valor propio que es el que aparece aquí, ¿no? Ese es el grado, que estoy llamando D al grado, y ese de aquí es justamente los polinomios homogéneos de grado D, ¿sí? Y esta identificación de aquí con este conjunto viene gracias a esta parte 2 de esta proposición, ¿no? Esta es una demostración fácil, se hace por inducción sobre el grado de F, realmente no hay nada muy complicado aquí. Y bueno, aquí me faltó espacio, no, debí revisar mejor la diapositiva. Entonces yo puedo graduar a este módulo estándar con estos módulos homogéneos, submódulos homogéneos, ¿sí? Aquí la graduación va sobre todos los Ds mayores o iguales que 0, ¿sí? Entonces tengo una graduación desde aquí, pero sobre los complejos, ¿sí? Porque esos de aquí son números complejos en general. Esta constante CE no tiene por qué ser un entero, puede ser un número complejo, así que es una graduación sobre los números complejos. Entonces estos módulos son C graduados. Y aquí viene el teorema clave, ¿sí? Entonces es el teorema clave de toda esa historia. Entonces, si tomo E una representación irreducible de W, entonces este módulo estándar contiene un único submódulo maximal, que lo voy a llamar J sub C de E, ¿sí? Y como tiene un único submódulo maximal, tiene solo un único cociente simple. Entonces yo cociento por este módulo de aquí, yo tengo este cociente que va a ser simple porque estoy cocientando por el submódulo maximal y va a ser el único cociente simple que va a tener este módulo estándar, ¿sí? Es decir, esta va a ser una representación irreducible porque es simple, ¿sí? Y todavía más tenemos que todos los submódulos propios, ¿sí? Es decir, que están estrictamente contenidos en el módulo estándar, están contenidos en este submódulo maximal, ¿sí? La idea de la demostración es súper sencilla, ¿sí? Entonces consideremos un módulo que sea un submódulo propio de este módulo estándar, ¿sí? Y le voy a heredar la graduación que tiene este de aquí. Entonces lo gradúo a este con la graduación que tiene este de acá, ¿sí? Entonces uno prueba que este de aquí, una vez que lo gradúa, está contenido, ¿sí? En todos los elementos de grado asociados a grado D mayor que 0, ¿sí? Si no, aquí no hay nada con grado D igual a 0, ¿sí? Esa es la observación clave, ¿sí? Entonces, como todos los submódulos propios, al graduarlos, vemos que están contenidos en grado con D mayor estrictamente que 0, si yo sumo todos estos módulos, no van a tener nada en grado 0. Entonces, la suma de esos va a ser un módulo propio del módulo estándar, porque no tiene nada en grado 0. Y entonces va a ser el único submódulo maximal, ¿sí? Y obviamente, por definición, como estoy sumando sobre todos los submódulos propios están contenidos aquí. Y eso prueba el resultado. No es la idea. Hay que hacer los detalles, pero esa es la idea de la demostración. Bien. Ahora, esta va a ser la única parte en la que voy a describir un poquito de más o menos por dónde va lo que yo trabajo, ¿sí? Entonces voy a definir una forma hermitiana definida positiva sobre E, si quieren un producto interno, ¿sí? Sobre E. Bien, y voy a inducir con esta forma una forma igual hermitiana sobre el módulo estándar, pero que no necesariamente va a ser definida positiva, ¿sí? Puede fallar que sea definida positiva, y va a ser de la siguiente forma. Entonces lo defino sobre los generadores. Recordemos que esto lo identificamos como el producto tensorial del álgebra de polinomios tensado E, entonces lo voy a definir sobre esos elementos. Y va a ser de la siguiente forma. Entonces tengo F1 tensor E1 con F2 tensor E2, ¿sí? Esta me va a dar F1, a este F1 lo paso al otro lado, pero aplicando la transformada de Fourier, lo multiplico por F2, y eso lo tenso con, aquí debería ir un sub 2, ¿sí? Es un sub 2 aquí, ¿sí? Bien, eso de aquí, utilizando álgebra lineal, yo puedo identificar al producto tensorial con el funtor ohm desde el espacio tomando valores en el otro, entonces lo puedo evaluar en 0, ¿sí? Y este de aquí, es como yo defino a esta forma de aquí, ¿sí? Esta forma tiene un nombre, se llama la forma contravariante sobre el módulo estándar. Sí, como les dije, esta en general no es definida positiva, pero sí tenemos algo.
El radical de esta forma hermitiana, de esta forma contravariante, es justamente el único submódulo maximal de este módulo estándar, ¿sí? Esto igual se puede probar de manera muy fácil, ¿sí? Y entonces, lo que yo tengo es que yo tengo que el radical de la forma, ¿sí? Es decir, el defecto que le impide ser definida positiva, está contenido, es exactamente igual a este módulo. Entonces, si yo cociento por este módulo, estoy matando el radical, estoy matando el defecto de esta forma hermitiana de ser definida positiva. Entonces, se convierte en una definida positiva al descender al cociente, ¿sí? Entonces, yo obtengo una forma entonces contravariante sobre esta de aquí, que le llamo también forma contravariante sobre este módulo, que es el único cociente simple del módulo estándar, ¿sí? Y esta ya es no degenerada, ¿sí? Porque estoy matando el defecto que le impide ser no degenerada, ¿sí? Pero no necesariamente es definida positiva, ¿sí? Solo llega a ser no degenerada. Entonces, cuando es definida positiva, es cuando llamamos a esta representación una representación unitaria. Y por ahí va más o menos lo que yo trabajo. Yo trabajo en representaciones unitarias. De hecho, yo trabajo en clasificar representaciones unitarias de dimensión finita para la álgebra de Schrödinger, ¿sí? Actualmente. Bien, entonces, eso era solo por contarles un poquito de más o menos por dónde trabajo yo, pero seguimos. Ahora sí voy a definir el plato fuerte del día de hoy, que es la categoría O para la álgebra de Schrödinger, ¿sí? Todo lo que hice fue básicamente una serie de ingredientes para poder definir esta categoría, ¿sí? Igual no voy a dar mucho porque me tomaría una hora entera hablar sobre esta categoría, ¿sí? Entonces, la categoría O sub C, si es por el parámetro, es la subcategoría plena. Al decir plena ya tengo cuáles son los homomorfismos automáticamente, ¿sí? De la categoría de módulos sobre la álgebra de Schrödinger, ¿sí? Que son módulos finitamente generados y sobre los cuales los operadores de Dunkel actúan de forma localmente nilpotente. ¿Qué significa esto? Que sea localmente nilpotente la acción. Que para cada elemento de un módulo, si existe un entero positivo n, tal que todas las enésimas potencias de los operadores de Dunkel anulan a este elemento n. Entonces, la idea de local significa que es para cada elemento del módulo, es localmente. Y nilpotente, que para cierta potencia anula. Entonces, por eso es localmente nilpotente. ¿Sí? Entonces, la categoría es esa, ¿no? Los módulos sobre la álgebra de Schrödinger que son finitamente generados y tal que los operadores de Dunkel actúan de manera localmente nilpotente. Ejemplos de objetos en esta categoría son los módulos estándar, no es sorpresa, por algo los introduje, ¿sí? Y los cocientes simples, ¿sí? De esos módulos estándar, ¿sí? Se puede probar sin mucho trabajo que esos de aquí son objetos en esta categoría. Bueno, eso sí, mucho trabajo realmente puede pasarse por una mentira porque sí requiere un poquito de trabajo, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver a continuación que esta no es cualquier subcategoría, es una subcategoría especial, ¿sí? Y es una subcategoría de SEG generada por esos módulos estándar. Es una subcategoría de SEG de la categoría de módulos sobre la álgebra de Schrödinger. Entonces, bueno, entonces van a preguntar qué es una subcategoría de SEG. Voy a definir eso en un momento. Entonces, tomemos una categoría abeliana, ¿sí? Si quieren piensen en módulos, porque todas las categorías abelianas son, bueno, todas las categorías abelianas pequeñas son... se pueden incrustar de manera plenamente fiel en una categoría de módulos por el teorema de Frey-Mitchell, ¿sí? Entonces pueden pensar en una categoría de módulos, no hay problemas, ¿sí? Entonces, una subcategoría de SEG es una subcategoría de esta categoría abeliana que tiene la siguiente propiedad. Tomen una asociación exacta corta. Entonces, el módulo que está en el centro pertenece a la subcategoría si, solo si los dos que están en los extremos pertenecen a la subcategoría. Dicho de otra forma, ¿sí? Si yo fijo M, los subobjetos, porque eso es una inyección, entonces los subobjetos pertenecen a la subcategoría, y los cocientes, porque eso es un cociente de este por este, también pertenecen a la subcategoría. Así que cerrada por subobjetos y por cocientes, y más aún. Ahora, si yo tengo M' y M2', yo puedo considerar la extensión del uno por el otro y obtener el del centro, ¿sí? Entonces, decir esto de aquí es lo mismo que decir que esta es una subcategoría que es estable por subobjetos, por cocientes y por extensiones, ¿sí? Esa es una subcategoría de una categoría abeliana cualquiera. Bien. Entonces, como yo tengo los módulos, uno por definición, si uno mira la definición, cocientes, extensiones y subobjetos de módulos finitamente generados son finitamente generados, y subobjetos, cocientes y extensiones de módulos donde los operadores de Dunkel actúan de manera localmente nilpotente siguen teniendo una acción localmente nilpotente. Por lo tanto, esta de aquí es una subcategoría de SEG de esta categoría de módulos, ¿sí? Bien, ahora, estos de aquí son elementos de esta categoría O. Entonces, estos generan una subcategoría de SEG. Entonces, esa va a ser una subcategoría SEG que está contenida en esta de aquí, porque esta de aquí ya es una subcategoría de SEG. Entonces, la categoría que generan estos va a ser más pequeña que la de acá, ¿sí? Lo sorprendente, quizás, es que realmente son la misma subcategoría. Entonces, la subcategoría generada por los módulos estándar es precisamente la categoría O. ¿Sí? Vamos a ver una pequeña idea de cómo se demuestra esto. Entonces, para esto necesitamos un nuevo tipo de módulos que se llaman los módulos estándar espesos, ¿sí?
que dependen de un parámetro M. ¿Y cómo se definen? Bueno, tomo la representación E, primero la tenso o la tensorizo sobre esto de aquí. Esto de aquí pueden pensarlo como el subespacio de polinomios de grado menor o igual a M. Lo pueden pensar así, aunque realmente es isomorfo a, ¿sí?, el cociente de toda la álgebra de polinomios por el subespacio generado por los elementos de grado estrictamente mayor que M, ¿sí? Entonces uno hace ese tensor, ¿sí? Eso tiene una estructura natural de álgebra sobre este producto semidirecto. Entonces y esta es una subálgebra de la álgebra chérnica, así que yo induzco. Induzco y tengo esos que se llaman módulos estándar espesos, ¿sí? Ahora, ¿de qué me sirven estos? Estos de aquí yo los puedo graduar, perdón, los puedo filtrar, perdón, los puedo filtrar. Esta parte de aquí les agrega una filtración a estos de acá, ¿sí? Y las capas de esta filtración, es decir, los cocientes sucesivos de esta filtración, ¿sí?, se puede probar que son sumas de módulos estándar, ¿sí? Entonces, esto implica que estos de aquí pertenecen a la categoría O, ¿sí? Bien, estos pertenecen a la categoría O. Entonces, sumas de estos pertenecen a la categoría O. Cocientes de estas sumas pertenecen a la categoría O. Entonces, lo que hacemos a continuación es probar que todos los elementos de esta categoría O, ¿sí?, son cocientes de sumas de estos módulos de aquí, ¿sí? Y esto implica que todos los módulos que aparecen generados de alguna forma, en el sentido que lo que dice esta demostración, por esos módulos estándar, ¿sí? Perdón, al revés, que todos los módulos aquí están generados en ese sentido de acá abajo por esos módulos de aquí. Así que tenemos otra inclusión, ¿sí? Y esto prueba la igualdad de esas dos categorías. Y bien, eso era todo lo que tenía para contarles. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, como siempre, en el momento de las preguntas, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o algún comentario respecto a la charla? Parece que no. Una duda como por curiosidad, que ¿Ya? la categoría O, en el caso como para álgebras de Lie, que o sea, es más o menos lo mismo que está pasando Sí, acá. de hecho, Tiene mucha... sí, o sea, tiene mucho que ver. O sea, no es lo mismo. No, sí, como que tiene el mismo sabor. Sí, sí, Pero... de hecho, justamente, o sea, la idea de esto de categorías O en general nace de la categoría esta O, que es de Bernstein-Gelfand, que es para álgebras de Lie semisimples. Sí, sí. Sí. De ahí se motiva todo, de hecho. Okay. De ahí sale todo esto de categorías de peso más alto y todas esas cuestiones de aquí. Y una duda como súper específica, pero los polinomios de Kazan-Lewicki juegan un rol importante como en este tipo de cosas, como porque en álgebras de Lie semisimples tienen como esta, como de contar multiplicidades. No sé si acá se ha estudiado algo similar de contar multiplicidades, de que aparezca de las apariciones de los módulos simples dentro de otros, O sea, los módulos estándar. Sí, yo la verdad no he estudiado teoría de Kazan-Lustig, pero sé, porque he visto, he hablado con Eli y he hablado con Stephen, y ellos me han comentado que sí, o sea, se utiliza bastante, hay bastante teoría de Kazan-Lustig detrás de esto, pero la verdad es que yo no tengo idea. En eso sí estoy súper sincero. Ya, entonces... Gracias. Bien, gracias también. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario? Bueno, yo en particular te agradezco mucho el tiempo y más aún porque lo hiciste contra el tiempo, porque nosotros nos faltaba justo un expositor y te pusiste en la camiseta, así que te agradecemos No te como preocupes. seminario de que hayas tenido Muchas el gracias. tiempo para venir a presentar. Gracias también por invitarme. Sí, sí. Fue un poquito improvisado, pero se hizo lo que se pudo. Súper bien. Muchas gracias. Gracias también.